Primero, antes que nada, como definición, dije antes que un poco el socialismo viene a ser lo que le pone solución, o por lo menos intenta ponerle solución a los problemas que genera el capitalismo. Quizá el número uno, ¿no? Lo más importante arriba de todo es que tiene que ver con la pobreza. Vimos que el capitalismo casi de manera inherente separa mucho la riqueza entre ricos y pobres. Entonces el socialismo es una ideología o un movimiento político que se ocupa de intervenir en la economía para darle más oportunidades, teóricamente, a las clases más desfavorecidas, para evitar la pobreza. Pero evidentemente que genera mucha controversia en muchos casos y es de lo que vamos a analizar ahora. Empezamos entonces por el principio. El primer pilar del socialismo tiene que ver con el concepto del tamaño del Estado, o sea, qué tan grande es o qué tanto interviene en la economía, y su manera de intervenir es a través de cobrar impuestos normalmente a las clases más ricas para financiar cosas públicas, que acá es donde a mí me gusta dividirlo como en dos grandes bloques, ¿no? Para mí, ¿en qué invierte un Estado socialista? O un Estado en general. Hablemos de en qué invierte un Estado o en qué se mete un Estado, ¿no? Y para mí hay dos grandes bloques. Primero tenés un gran bloque de cosas que yo las llamo como comunitarias, es decir, el mantenimiento de las calles, por ejemplo, ¿no? Vos tenés un montón de casas y alguien tiene que mantener la calle. Y al final un Estado viene a ser como una especie de ponernos de acuerdo entre todos para mantener un orden, una armonía en las cosas que usamos todos, ¿no? Como puede ser las calles o la gestión de residuos. Acá es donde entran cosas como los bomberos. Esto es como un primer gran bloque de cosas, pero después tenés un gran segundo bloque de intervención del Estado que ya es más polémico, que es lo que va a intentar solucionar la pobreza, ¿no? Que es cuando subís más los impuestos para financiar o para dar ayudas o subvenciones a las clases más desfavorecidas. Entonces yo creo que en este primer bloque de cosas, o sea, todo lo que tiene que ver con los servicios comunitarios, ya sea esto, bomberos, mantenimiento de calle, yo no creo que eso no genera tanta controversia, pero lo que tiene que ver con subvencionar cosas a los pobres genera más controversia. ¿Por qué? Porque si bien por un lado está bastante claro que una persona que nace en un entorno de pobreza, que no tiene una buena alimentación, que no tiene una buena educación y demás, va a tener un montón de dificultades para progresar en la vida. Por un lado es como que el concepto de intentar impulsarlo, ayudarlo, tiene un sentido. Entonces, ¿dónde está la controversia de las subvenciones o de las ayudas a la pobreza? Yo creo que tiene que ver con que, si bien por un lado los estás impulsando, en el fondo está ahí el foco, porque debería ser para impulsar, ¿no? Para sacarlo de ahí y que después empiece a ser funcional a la sociedad. El problema está en que hay gente que recibe una subvención del Estado de manera endémica, o sea que no le está sirviendo como impulso, no lo está sirviendo para sacarlo de ahí y que sea funcional. Es que hay gente que no es funcional a la sociedad nunca. Y eso es lo que genera, yo creo, mucha indignación en mucha gente. O sea, me estás cobrando un montón de impuestos para sacar a la gente de la pobreza, pero no la sacás. La gente sigue estando en la pobreza de manera endémica y entonces, ¿a mí de qué me sirve pagar impuestos altos? Y ahí es donde viene este concepto de una parte de la población mantiene a, llamémosle entre comillas, vagos, ¿no? Esto es lo que genera controversia de una intervención socialista. Yo diría, para empezar, entre los dos bloques, algo que podríamos decir define un poco la diferencia de uno y del otro, es una definición de qué exactamente es la responsabilidad del Estado, y la otra cara de la misma moneda es para qué sirven mis impuestos. Entonces, esto no tanto la ideología comunista o socialista, porque lo vemos en casi cada país. Creo que casi todos estamos de acuerdo de que parece normal de pagar algo de impuestos y que este dinero se usa para guardar la ciudad limpia, ¿no? Recoger basuras, como dijiste, los servicios esenciales como bomberos, médicos, ambulancias, la policía, ¿no? Son cosas que yo creo que... De hecho, si te fijas en un edificio, en un bloque de edificios, uno paga a la comunidad, que es para la limpieza, para el mantenimiento de la escalera. Quiero decir, hay como unos gastos comunitarios, sí, que eso para mí no tiene que ver con socialismo o liberalismo. Es que hay unos gastos comunitarios que tiene sentido que el Estado se meta en medio, porque es una especie de mediador, ¿no? De simplemente te cobro impuestos para pagar los gastos comunitarios. Sí, iba a decir, puede ser más fácil hacer el análisis no tanto con un Estado, que es algo grande, pero sino con un edificio. Entonces, en el edificio
bueno, algunos van a alquilar el piso, pero digamos que en teoría cada uno es el propietario de su piso. Pero claro que hay un edificio, hay la entrada, hay escaleras, tienes que pintar cada cuantos años, no sé qué, y son cosas que cada uno de los propietarios va a usar y va a necesitar, ¿no? Y es completamente normal que cada uno paga una cantidad, una cuota cada 3 meses. Pero yo diría que hay más la ideología de guardar los impuestos bajos y usar el dinero solo para servicios que son esenciales, que necesitamos sí o sí. Creo que el problema viene cuando el Estado piensa que es su responsabilidad de apoyar también a sus ciudadanos. Claro. Y que ese apoyo se puede definir de varias maneras, y una manera es de ayudarle de salir de la pobreza, ¿no? Porque Claro. uno podría argumentar que no es su culpa o la culpa de cualquier persona por nacer en situaciones o circunstancias difíciles, y entonces puede ser incluso la culpa del Estado, de hecho, y que como consecuencia directa, esta responsabilidad del Estado de ayudar a esa persona. Todavía no tan controversial. La controversia empieza cuando yo tengo que pagar más y estoy trabajando un montón y no sé qué, y ese dinero se usa para dar a esa persona. Y hemos comentado un poco la última vez de esa idea de meritocracia, ¿no? Y si la gente cree que con su trabajo puede mejorar su vida, le puede dar la fuerza de trabajar y de cumplir un poco con sus sueños. Pero el contrario será alguien vago que está tocando dinero del Estado cada mes, que vive en un piso, que sale casi gratis, que no tiene ningún interés a intentar de mejorar su situación porque puede seguir viviendo en este nivel. Entonces el Estado ni está apoyando a esta persona, me está cobrando mis impuestos más. Y así sigue en un círculo un poco vicioso. Y creo que el problema, sobre todo, viene cuando la ciudadanía no están de acuerdo con la filosofía del Estado y la cantidad de impuestos que están cobrando y cómo lo están usando, ¿no? Claro, pero esto viene a ser, en realidad, si te lo pones a pensar, por lo que hablamos la semana pasada, de que ya vimos que indefectiblemente con el correr del tiempo, el capitalismo hace que el capital se concentre mucho en unas pocas manos, y hay gente a la que le cueste mucho salir de ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera, si te lo pones a pensar desde el punto de vista lógico, tiene cierto sentido que los más ricos paguen más impuestos y que los menos ricos como mínimo que paguen menos impuestos. Yo le veo cierto sentido, pero el problema, yo veo que como quizá en la clase media baja tiene un efecto positivo eso. Y me puedo sentir identificado con eso, porque yo, por ejemplo, vengo de una clase media baja en la que gracias a una intervención del Estado, por lo menos en la educación, o sea, yo fui a una universidad pública y gracias a eso hoy tengo un buen trabajo. Yo creo que de manera privada no hubiera podido pagar una universidad, ¿no? Entonces, ahí veo como que el Estado a mí me ayudó a ser más funcional a la sociedad. El problema yo creo que aparece cuando ya bajas de ese umbral, ¿no? Y te vas a la pobreza más extrema, que es, por muchas ayudas que des, parece que la gente igualmente no sale de ahí y no terminas entrando en el círculo económico de la sociedad. Es que están marginados y parece que ni una cosa ni la otra los saca de ahí. Y ahí es donde empieza esta sensación de mucha gente de estamos tirando la plata. O sea, no sirve de nada intentarle una ayuda a esta gente porque no sale de ahí, ¿no? Lo que pasa con la gente en la clase más baja, ellos no es simplemente por falta de dinero que no pueden... es por falta de motivación. Bueno, yo iba a decir por falta de tiempo, ¿no? Porque me puedes decir que no tengo que pagar la universidad, pero para terminar tengo que estudiar. Pero a lo mejor yo no tengo tiempo, tengo que trabajar porque tengo que ayudar a mis padres, a mi familia, a mis 4 o 5 hermanos, hermanas. A lo mejor tengo un hijo ya con 15, 16 años, entonces ni tengo el tiempo. Es un lujo de sentarme con un libro en la biblioteca, ¿no? Entonces... hay cosas que desafortunadamente hay gente que son tan pobres que ni pueden aprovechar, aunque la política
está un poco destinado a ellos, ¿no? Y quería mencionar un poco lo que dice con impuestos, porque que el porcentaje de los impuestos que paga cada clase cambia, creo que es un modelo que se usa en casi cada país, Sí. pero cambia bastante. Entonces, Sí. en Suiza hay como un cap, ¿no? Hay un límite bastante alto, ¿no? Porque es un poco un refugio fiscal, ¿no? Un lugar para los ricos, ¿no? Y hay otro países con modelos así parecidos. Y por otro lado tienes países más como Francia, no sé qué, donde si estás en el grupo más alto te puede llegar casi a la mitad. Entonces hay un debate aquí porque uno podría decir que es súper injusto de que si yo estoy cobrando mucho dinero, se me quita más. Entonces, ¿por qué me estás quitando el interés de seguir haciendo mi trabajo? Alguien por otro lado va a decir, pero ya eres tan rico que no cambia nada, pero a mí me va a cambiar. Pero entonces, este debate, entramos ahora en esta, o tocamos un poco esta propuesta de la redistribución, ¿no? Entonces, ¿por qué no dar el dinero de los ricos a los pobres? Podría ser de punto de vista más teórico, podría ser una solución potencial para eliminar la pobreza de la sociedad, ¿no? Pero hay muchos que no están de acuerdo porque dicen que esa gente va a usar mal el dinero, no importa cuánto dinero les das, ¿no? Es un poco los argumentos en contra de la renta universal, es como no importa, puedes dar a cada persona 300 o 500 o 1000 o lo que sea, van a seguir siendo los pobres de la sociedad, ¿no? Claro, hay que analizar desde dos perspectivas, ¿no? Como a dónde va a parar el dinero, que es los pobres, y de dónde sale, que son los ricos, ¿no? De los pobres ya hemos hablado que debería ser para un impulso, pero para que sacarlos de ahí y que entren en el círculo, pero que muchas veces no terminan entrando porque a veces solo va a cubrir las necesidades básicas y por lo tanto no hay tiempo, como decís vos, de ir a una universidad porque hay que trabajar muchas veces de manera informal, ¿no? Para compaginar un trabajo informal con una ayuda. Pero también quería destacar que también tiene que ver con una cuestión cultural de idiosincrasia, de que hay mucha gente que se siente tan excluida y marginada de la sociedad, que tienen la autoestima tan por el suelo, ¿no? Que ni siquiera se sienten capaces. Y hay mucha gente que, una persona que deja el colegio con 12, 13, 14 años y no aprendió a leer y a escribir, o sea, obviamente que ni está pensando en universidad, o sea, para esa gente es muy complicado el aprender un oficio. Y el problema está en que, claro, cuando uno tiene 30 años, uno más o menos es dueño de sus decisiones, pero cuando tiene 12 años no, un niño no es dueño de sus decisiones, ¿no? Y mucho de los problemas de la pobreza radica ahí, que ya desde el inicio, desde la infancia, ya se está orientando mal al niño. Y dejarlo a la deriva en una sociedad en la que está marginado, en la que no aprendió a leer ni a escribir, es muy complicado pensar que vaya a salir solo. Entonces ahí es donde empieza la ineficiencia, ¿no? Le damos una ayuda, pero ¿de qué le sirve la ayuda? Si después mucha gente, en el caso de Argentina o Latinoamérica, se lo termina gastando en drogas, ¿no? Ahí es donde empieza a estar mal gastado el dinero o empieza este concepto de mantener vagos, porque está como mal invertido el dinero, porque se debería quizá ayudar o a orientar a esa gente de otra manera. De la manera que se hizo hasta ahora, no funciona o no funcionó o no está funcionando. Funciona quizá, como te decía, en una clase media baja. Puede ser que funcionen esas subvenciones. A mí me funcionó. Pero en lo que está por debajo del umbral de la pobreza, está claro que no sirve para nada. Me encantó lo que dijiste de la cultura y para complicar un poco aún más el debate, quería mencionar un poco esta idea del chauvinismo de bienestar, ¿no? Entonces, en los países nortes como Suecia, por ejemplo, son un poco podemos decir los casos o los ejemplos claros de un estado que funciona bien con impuestos, donde la gente cobra mucho dinero, pero también paga mucho dinero y parte de este dinero va ayudando a la gente de la sociedad. Pero claro, aquí hay una idea un poco de comunidad y de ayudar los unos a los demás. Pero ¿qué pasa cuando vienen inmigrantes o refugiados de otros países que a lo mejor no tienen la misma cultura de trabajo? Algunos quieren aprovechar y entonces yo como un sueco no tengo ningún problema de ayudar a otro sueco
que es un poco mi hermano. Pero ¿qué pasa si es un niño que viene de no sé qué país, vive en la calle, está vendiendo drogas, no sé qué, y mis impuestos van a esa persona y esa persona ni lo, bueno, no lo merezca? Es eso el problema, que hay algunos que piensan, no pasa nada, pago impuestos, pero que ayuda a nosotros, no a ellos. Ellos no hacen parte de la comunidad. Bueno, claro, evidentemente el socialismo está fomentado mucho en el sentimiento de comunidades como inherente, ¿no? Porque se nutre mucho del decir, es que yo quiero que mi comunidad prospere y le vaya bien, y entiendo que dentro de esta comunidad tiene que haber cierta repartición de riqueza, ¿no? El que defiende el socialismo tiene un poco esta mentalidad, pero claro, volvemos al problema de hasta dónde llegan las comunidades, ¿no? O sea, porque las comunidades creemos que es donde están las fronteras de los países, pero ya hemos visto que no es así, que una cosa son los países que son con fronteras políticas construidas socialmente, y que la cultura es algo mucho más complejo, ¿no? Entonces, existe un poco esta mentalidad de hasta dónde quiero que lleguen mis impuestos. Por eso aparece un poco también, lo hablamos en el podcast del independentismo catalán, ¿no? Como que el catalán quiere pagar impuestos, pero para ayudar a la comunidad catalana. Los andaluces estamos manteniendo vagos, no sé qué, o sea, vuelve a salir este discurso. Entonces, claramente el socialismo tiene que ir asociado de un sentimiento de comunidad, y a veces es difícil ponerle esas fronteras. Y muchas veces se dice esto de que el sentimiento socialista o comunista no va como con la naturaleza humana, ¿no? Porque en el fondo, si te lo pones a pensar, ¿por quién siente empatía un ser humano? ¿O a quién tiene un real interés de que le vaya bien? La realidad es que es por tus seres queridos, quiere decir tus amigos, tu familia, tu pareja, ¿no? Como tu círculo cercano, vos realmente podrías llegar a sacrificar algo tuyo para darle a ellos. Pero por alguien que vive a 4.000 kilómetros de distancia, ¿qué tipo de empatía tenés, no? Entonces ahí es donde también muchos liberales dicen que el socialismo se cae por una cuestión de que se pretende que todos seamos parte de una gran familia, cuando en la práctica, en la realidad, no lo somos, no tenemos empatía. ¿Por qué de mi trabajo tiene que salir dinero para construir un hospital a 4.000 kilómetros de distancia? Yo quiero un hospital como mucho en mi ciudad, pero ¿por qué a 4.000 kilómetros? Sí, total. Creo que es importante mencionar un poco la idea, el sueño del comunismo, del socialismo, y cómo ellos han resuelto el problema, que solo realmente es algo que se puede usar en algunos casos o más en una otra época, pero que el discurso típico de países comunistas es de identidad nacional, ¿no? Entonces siempre hay este discurso, hermanos, Sí. ¿no? Estamos aquí todos juntos. Y ellos cierran la frontera, ¿no? Ahora el único ejemplo es Corea del Norte, ¿no? Pero varios países, China en su época ahora tiene un modelo híbrido, para no entrar en detalles, pero otros países tenían reglas muy estrictas de quién puede salir o entrar en el país. Entonces era claro quién hace parte de la comunidad, quién es mi hermano, por decirlo así, ¿no? Que ya eso hemos dicho que, a ver, en un país tan grande como la Unión Soviética, es difícil de tener esa emoción o sensación de ser hermanos. Sentimiento de pertenencia. Exacto, con alguien que está súper lejos. Lo puedo entender en un pueblo, lo puedo entender incluso en una ciudad, en un barrio, o quizás con la ciudad entera, pero yo diría incluso un poquito más pequeño, ¿no? De un barrio, de sentirse como, no sé, alguien de Gracia, y de ser, no sé, orgulloso de eso, o de sentir eso como alguien de Barceloneta. Pero eso es una cosa que a lo mejor no cuadra tanto con el ser humano, o la forma natural del ser humano. Y la otra tiene que ver con la pobreza, que me parece súper importante y no lo hemos comentado. Es que la idea era de que en este modelo, o un modelo comunista socialista, es que no va a existir la pobreza, porque la idea es que yo doy lo que puedo y saco o cojo lo que necesito. Entonces la lógica es que tú vas a dar
comida a un vecino. Entonces, la lógica, esa ideología es de nunca cerrar la puerta a un vecino. Sí. De siempre, si hay comida, y eso mis padres lo decían también, si tienes comida para la familia, tienes para una persona más. Tenemos la cantidad para 2 padres y 2 hijos, y el vecino está pasando un momento duro. A ver, si cada uno come un poquito menos, le podemos dar una porción a él. Le va a ayudar a él y nosotros vamos a sobrevivir. Claro, ¿qué pasa? Eso en inglés que se llama free riders. La gente que aprovecha. Exacto. Le ayudas una vez y la segunda vez ni va a intentar, va a decir, estos vecinos son guays, me invitan a comer. Exacto, es entender por qué esa persona no tiene comida, por qué le tengo que dar comida. Porque si es una persona a lo mejor con una invalidez, ¿no? Que le faltan los brazos, te va a generar más empatía y vas a decir, sí, tomá. Pero si es alguien que está en sus totales capacidades para trabajar y salir a trabajar, ¿por qué le tengo que dar comida? ¿Por qué tengo que trabajar por el que salga a trabajar, ¿no? Entonces también tiene que ver mucho con la empatía que generamos con esa persona pobre y entender por qué es pobre, ¿no? Porque yo creo que ahí también es donde está un poco la confusión o la discrepancia entre un bloque ideológico y el otro, que es un bloque ideológico te va a decir es que las personas pobres, si quisieran, saldrían a trabajar y se ganarían el pan, ¿no? Y hay otro bloque que te va a decir no es así. Por mucho que quieran, por mucha voluntad que tengan de quiero trabajar, nadie los va a contratar, no tienen capital para emprender, no tienen capacidades porque no se formaron. Entonces ahí es casi lo mismo, o sea, no tener ninguna formación de nada es casi equivalente a no tener brazos ni piernas, ¿no? Entonces ahí es donde está, yo creo, la gran ramificación de ideologías, en entender por qué alguien no trabaja y no se puede ganar la vida de manera decente. Sí, porque creo que el argumento original era que es la culpa del capitalismo o del sistema capitalista que nosotros somos egoístas. Es decir, que la idea de que el capital siempre tiene que seguir subiendo. Cuando ganas, lo inviertes para poder ganar más. La diferenciación entre el que tiene el capital y el trabajador cada vez más grande. Entonces los ricos van a ser más ricos cada vez y los pobres más pobres. Y que ese sistema nos genera el egoísmo. Y la idea era, en un sistema comunista, vamos a perder ese egoísmo. Y para mí eso era el error clave, porque ese egoísmo es algo genético. Sí, es natural. O sea, en el reino animal pasa así, ¿no? Pero yo siempre voy a dejar que muere alguien en la calle, aunque sea un vecino, si solo tengo bastante para mis hijos. Simplemente de sobrevivencia de la genética. Nosotros tenemos un egoísmo porque nos ayuda a sobrevivir. Y entonces, esa lógica de dar todo que puedes y solo quitar o sacar lo que necesitas es al revés. Porque tenemos un interés siempre de dar lo mínimo. Damos lo mínimo y si pasa, pasa. Y sacamos lo más que podemos, ¿no? Y tiene su lado feo, decirlo así. Pero a ver, somos un poco... Es eso el problema. Pero el problema va por los dos lados. Además, los que están en la clase baja tienen un interés de sacar todo que da el Estado. O sea, ¿cuánta gente viviendo en la pobreza dice al Estado, no, muchas gracias, hay otros que lo necesitan más, yo voy a encontrar mi camino? Ni pedo. Van a ir... Y es ese problema. Es cuando algo... Es como con los niños, ¿no? Cuando le dejas hacer algo, no le castigas, van a decir, ay, mira... Y van cada vez como intentando de empujar un poco los límites. Y yo creo que eso pasa, desafortunadamente, con los ricos y con los pobres. Pero siempre están así intentando de que sale bien para ellos. Y creo que por eso no funciona, ¿no? Sí, total.